El cuerpo humano tiene límites. La medicina los estudia, los mide, los dibuja en pantallas, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno. Pero durante 60 años, un hombre que pareció operar fuera de esas leyes biológicas, al menos en algunas situaciones. Diego Armando Maradona sobrevivió a la pobreza extrema, sobrevivió a la gloria absoluta, a la cocaína, a la efedrina, a una crisis cardíaca en Punta del Este en el año 2000, que lo dejó con una capacidad de bombeo bajísima. Sobrevivió a un coma, a un bypass gástrico, a una hepatitis tóxica. Vivió 6 décadas como si su organismo fuera indestructible. Pero el 25 de noviembre de 2020, la magia biológica para este hombre se terminó. El hombre, que había cargado con el peso emocional de una nación entera, murió solo en una cama pequeña, en la planta baja de una vivienda alquilada que ni siquiera era la suya, en las afueras de Buenos Aires. Tenía 60 años cuando murió. La causa médica oficial pareció simple: insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, miocardiopatía dilatada. Para el mundo fue el fin inevitable de una vida de excesos. El motor simplemente se detuvo. Pero para la justicia, la autopsia no fue el final de la historia. Fue el inicio de una de las investigaciones criminales más complejas del siglo XXI. Porque cuando los peritos forenses abrieron ese cuerpo y cuando los fiscales revisaron los teléfonos de los médicos que debían cuidarlo, la narrativa del paro cardíaco inevitable se desmoronó. Lo que aparentemente encontraron fue una cadena sistemática de alertas médicas ignoradas, una internación domiciliaria descrita como caótica, precaria e improvisada, y una pregunta brutal que hoy sigue sin respuesta definitiva. ¿Murió Maradona porque su cuerpo ya no resistía más, o lo dejaron morir en una agonía lenta de más de 12 horas que la medicina convencional pudo haber frenado? Lo que empezó como el duelo nacional por la muerte de un ídolo se convirtió en una investigación judicial contra 8 miembros de un equipo médico: neurocirujano, psiquiatría, psicólogo, coordinadores, enfermeros, entre otros. Todos bajo una acusación gravísima: homicidio simple con dolo eventual, un delito que conlleva penas de hasta 25 años de cárcel en algunos países. Los fiscales sostienen que el equipo médico sabía el resultado fatal que podía ocurrir y que fue indiferente al mismo, abandonando al paciente a su suerte. La defensa responde otra cosa: que Maradona era un paciente imposible de manejar y que su muerte fue el resultado trágico de una vida marcada por el deterioro general y no de un crimen médico. En 2025, el juicio oral estaba listo para dictar sentencia, pero cuando el país esperaba respuestas, el proceso colapsó por un escándalo inesperado. Una de las juezas apareció vinculada a un proyecto de documental comercial sobre el propio juicio. El tribunal declaró la nulidad absoluta de las audiencias. El juicio se anuló. El contador volvió a cero. Y ahora el caso vuelve a empezar. Un nuevo juicio, nuevos jueces, los mismos acusados, la misma pregunta. Esta no es solo la historia del final de un futbolista. Es la historia de lo que ocurre cuando un paciente vulnerable se convierte en una celebridad imposible de manejar. Cuando la medicina se mezcla con fama, dinero, presión pública y caos. Y cuando la muerte de un ídolo obliga a un país entero a preguntarse si amar a alguien como un dios puede terminar impidiendo cuidarlo como a un ser humano. Bienvenidos a la autopsia clínica de un sistema que falló. Para entender el colapso, tenemos que retroceder 23 días antes de su muerte. Es el cumpleaños número 60 de Maradona. Ante las cámaras, el ídolo arrastra las palabras. No puede sostener el paso. Sus ojos lucen extraviados. El diagnóstico inicial de su entorno es deshidratación y anemia. Pero 24 horas después, una tomografía computarizada revela la verdad: un hematoma subdural crónico. Básicamente una acumulación de sangre entre la dura madre, que es la membrana más externa que protege el cerebro, y la corteza cerebral. En pacientes con antecedentes de caídas recurrentes, trastornos de la coagulación, esto es relativamente común. La cirugía es estándar: se hace un pequeño trépano en el cráneo, se drena la sangre, se alivia la presión. La operación es declarada un éxito absoluto. El médico joven y neurocirujano de cabecera sonríe junto a Maradona en la cama de la clínica. Esa foto recorre el mundo. El héroe que salvó al dios del fútbol. Pero detrás de esa sonrisa se estaba gestando un vacío legal y médico un poco catastrófico. Maradona ya no requería cuidado neuroquirúrgico intensivo, pero su cerebro y su cuerpo estaban entrando en un cuadro severo de síndrome de abstinencia al alcohol y a los psicofármacos combinados que consumía diariamente.
Y aquí es donde la investigación forense encuentra la primera cosa extraña. La clínica privada deja por escrito que el paciente no está en condiciones de alta médica convencional, sino que requiere una internación en un centro de rehabilitación especializado en adicciones y salud mental. Pero la familia y su equipo médico se niegan. Deciden montar una internación domiciliaria en una casa alquilada en el complejo San Andrés de Tigre. Una internación domiciliaria no significa mudar a un enfermo a una casa y visitarlo de vez en cuando. En medicina, una internación domiciliaria es el traslado de la estructura del hospital al hogar del paciente. Debe contar con un médico clínico que centralice las decisiones. En la casa de Tigre no había médico clínico. Había un neurocirujano que argumentaba que su función terminaba en los puntos de la cabeza y una psiquiatra que manejaba la medicación química, pero nadie que revisara el órgano que finalmente falló, el corazón. Lo que había en casa era una cama de una plaza y un inodoro químico portátil, sin monitorización adecuada y sin médico clínico a cargo. Maradona llega a esa casa el 12 de noviembre. El entorno físico es la primera señal de alerta. El cuarto asignado no tiene baño privado. Le instalan un inodoro químico a centímetros de la cama. Las ventanas están cubiertas para evitar a los drones de la prensa y el hombre más famoso de la Tierra está encerrado en un espacio de 3 por 3 metros, bajo un régimen de psicofármacos de alta potencia. Analicemos esto desde la perspectiva farmacológica. A Maradona se le administraba un cóctel de neurolépticos, antipsicóticos y antidepresivos: quetiapina, gabapentina, alprazolam, lurasidona, venlafaxina, medicamentos esenciales para controlar el síndrome de abstinencia y sus cuadros de oscilación del ánimo. Pero los antipsicóticos tienen efectos secundarios severos sobre el sistema cardiovascular. Pueden prolongar el intervalo QT en el electrocardiograma, predisponer a arritmias y fundamentalmente retener líquidos y provocar taquicardia. Si le estás dando fármacos cardiotóxicos a un paciente que ya tiene un corazón dilatado, que funciona prácticamente a 1/3 de su capacidad, tu primera obligación como médico es al menos monitorearlo, hacerle un electrocardiograma semanal, tomarle la presión arterial al menos unas 2 veces al día y ocultar esos pulmones en busca de signos de insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente se niega. Esa fue la justificación sistemática del equipo médico durante 12 días en los mensajes de WhatsApp que cruzaban entre ellos. Se quejaban de que el gordo estaba intratable, que no se dejaba tomar la presión, que prefería quedarse solo y dormir todo el día. Pero legal y éticamente, el principio de autonomía del paciente tiene un límite claro: la capacidad cognitiva del individuo. Un paciente con deterioro neurológico bajo efectos combinados de psicofármacos potentes y en síndrome de abstinencia no está legalmente apto para rechazar la atención médica básica que sostiene su vida. Si el paciente se niega a que le salves la vida, la respuesta médica no es dar la vuelta e irse a casa. La respuesta es la judicialización o la internación forzosa para el resguardo de su salud. Los enfermeros declararon en el expediente de Maradona que pasó días enteros sin salir de la cama. El dato más escalofriante de la Junta Médica Forense llegó cuando revisaron las hojas de enfermería. Muchas de las anotaciones de signos vitales habían sido rellenadas después del deceso para simular un control que jamás existió. En la literatura médica existe un concepto llamado el síndrome VIP o efecto celebridad. Ocurre cuando el paciente es tan famoso, o tan influyente o tan temido que las reglas ordinarias de la medicina clínica dejan de aplicarse. Los médicos que atendían a Maradona no veían a un paciente geriátrico complejo con falla multiorgánica, veían al mito, al hombre que si se enojaba te echaba de su casa y destruía tu carrera con una declaración en la televisión. El entorno que rodeaba al futbolista funcionaba como un filtro insalvable. Controlaban quién entraba, quién salía y qué médico podía revisarlo y qué información incluso llegaba a sus familiares. Cuando los fiscales analizaron los teléfonos, aparentemente descubrieron que la coordinación médica estaba más preocupada por el costo de las ambulancias de respaldo y por evitar que los periodistas supieran lo que pasaba que por instalar el equipamiento médico crítico. El sistema de salud se arrodilló ante el ídolo. Nadie se atrevió a ser médico firme que dijera: no me importa que seas Maradona, te vas a quedar internado en terapia intensiva porque tu corazón no está bien. Y el corazón efectivamente no estaba bien. La autopsia determinó que en sus últimos días, Diego Armando Maradona comenzó a sufrir un proceso de insuficiencia cardíaca retrógrada. Cuando el ventrículo izquierdo pierde fuerza de eyección, la
sangre se acumula hacia atrás en los pulmones. El paciente empieza a encharcarse por dentro prácticamente y clínicamente esto se manifiesta de una forma muy visible. Edema en los miembros inferiores, las piernas, los pies se hinchan de forma monstruosa y una dificultad creciente para respirar, especialmente al estar acostado. El aumento masivo de peso por retención de líquido era evidente para cualquiera que lo mirara. No era grasa, era líquido. Agua que en su corazón cansado ya no podía bombearse. Los testigos que lo vieron días antes de morir declararon que estaba muy hinchado, con la cara inflamada y las piernas del doble de su tamaño normal. Un médico clínico general, con solo apoyar el estetoscopio en la base de los pulmones, habría escuchado los signos de líquido en ellos. Habría recetado un diurético básico de $5 o habría ordenado oxígeno y el cuadro habría revertido tal vez en horas. No lo sabemos. Pero nadie apoyó un estetoscopio en ese pecho durante días. Al menos es lo que dicen los medios. Llegamos al día final y la Junta Médica, integrada por más de 20 peritos de todas las especialidades, concluyó algo que heló la sangre de la opinión pública. Maradona no murió de un segundo para el otro. Su agonía duró mínimo 12 horas. A la medianoche, el 25 de noviembre, Maradona se acuesta en su cama en la planta baja. Nadie controla sus signos vitales, su respiración ya es dificultosa debido al edema pulmonar en curso. Y a las 6:30 de la mañana, el enfermero del turno de noche supuestamente escucha movimientos en la habitación, pero no entra a verificar el estado real del paciente. Recién a las 11:30 de la mañana, la psiquiatra y el psicólogo ingresan a la habitación para una consulta programada. Lo encuentran inmóvil, frío, boca arriba. Cuando lo encuentran, el caos operativo es total. No saben hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas de manera coordinada. No hay un desfibrilador externo automático en la casa, un aparato que hoy en día por ley está en cualquier centro comercial o hasta en los aeropuertos. Y la primera ambulancia tarda más de 11 minutos en llegar tras el llamado de auxilio. Cuando los paramédicos entran al cuarto, ya es tarde. Intentan intubar, aplican adrenalina, pero el cuerpo presenta signos de muerte avanzada. Diego se había ido horas antes. La conclusión de la Junta Médica Forense Judicial fue lapidaria. El equipo médico es culpable del resultado fatal y fue indiferente al mismo. Por supuesto, la defensa plantea una hipótesis diametralmente opuesta, que será el eje central del nuevo juicio. Sus abogados argumentan que reducir la muerte de Maradona a 12 horas de negligencia es un error. Afirman que el paciente arrastraba una miocardiopatía terminal irreversible desde hace 2 décadas, exacerbada por años de consumos crónicos. Sostienen que el edema agudo de pulmón fue un evento súbito impredecible y que ningún tratamiento en esa casa habría cambiado el desenlace de un organismo que biológicamente ya había llegado a su punto final absoluto. El nuevo juicio, que vuelve a empezar en los tribunales, no cambiará el pasado y por supuesto tampoco le devolverá la vida a uno de los jugadores más icónicos de la historia del deporte. Pero este caso trasciende al fútbol. Es una lección sombría sobre los límites de la responsabilidad profesional, el peligro del sesgo VIP en la medicina y las consecuencias de desmantelar la metodología científica en nombre de la comodidad o el miedo a una celebridad. La tragedia del final de Maradona es que pasó su vida rodeado de millones de personas que gritaban su nombre, pero murió en una habitación precaria sin una sola alma que supiera cómo tomarle el pulso adecuadamente. Convirtieron a un hombre en un dios y al hacerlo, olvidaron la regla más básica de la existencia, que hasta los dioses, cuando enferman, necesitan ser cuidados con la humilde, rigurosa y estricta precisión de la ciencia médica terrenal.